Bienvenidos a nuestra clase de hoy. Vamos a analizar un poco el intelecto y la inteligencia. Vamos a ver qué es esto del intelecto, qué es lo de la inteligencia. Vamos a ver si somos capaces de descubrir algo más, algo claro acerca de estos dos términos que parecen ser lo mismo, parecen ser iguales, pero en realidad son bastante distintos. El intelecto es la capacidad sensible que permite reconocer el juicio justo de la razón. El intelecto nos sirve para eso, nos sirve para reconocer aquel juicio que concuerda, que conecta, que nos convence, y porque nos convence lo atribuimos una categoría de ser justo. Luego, el intelecto es la capacidad sensible que permite reconocer esa justicia. Todo acto se debe a la razón que lo declara necesario. Esta frase es categórica, es súper importante. Es importante porque nos dice que todo acto se debe a una necesidad originaria, es decir, todo acto se debe a la razón que lo declara necesario, donde se deduce que toda información se debe a una capacidad sensible que originó su existencia, es decir, lo que origina la existencia de las cosas, lo que origina la razón de las cosas es la necesidad de poder cumplir algún tipo de propósito, algún tipo de necesidad. Luego, la necesidad es muy importante en este aspecto. Y es importante también porque toda necesidad es una intención selectivo poderosa. Es decir, cuando tengo una necesidad de tomar el lapicero, estoy intencionando tomar el lapicero, pero estoy tomando el lapicero, no estoy tomando otra cosa, no estoy tomando un papel, un lápiz, un cuaderno, sino que estoy determinando esa selectividad por el lapicero y además tengo el poder de hacerlo. Luego, en toda necesidad existe una intención selectivo poderosa, un poder intencional selectivo en pro de una finalidad específica que satisfaga esa necesidad originaria. Consecuentemente, es imposible independizar o singularizar la emoción por un lado, el intelecto por otro, la voluntad por otro. No sé si os habéis dado cuenta de que hay personas que tienden a calificar: este hombre es muy intelectual, aquel solamente utiliza la razón, el otro es muy voluntarioso, o aquel es demasiado sensible. En realidad, cualquier sensible va a ser inteligente y además va a ser poderoso. Luego, el intelecto, la voluntad y la necesidad intencional o la emoción, intelecto y voluntad son tres aspectos ligados. A esas tres capacidades son las que denominamos la Trinidad originaria. Esa Trinidad originaria de la creación consiste en estos tres aspectos. Es imposible crear algo que no se sienta necesario, es imposible crear algo que no se ajuste o se justifique en alguna razón, y es imposible crear algo si no existe un poder de realización de ese algo que estamos creando. El intelecto se sirve de la inteligencia para analizar, comparar y discernir de entre lo racional y lo razonable. Aquí hay dos palabras que son interesantes de comprender. ¿Qué es eso de lo racional? ¿Qué es eso de lo razonable? Racional es el convencimiento acorde con el criterio particular del individuo. Es decir, es racional que yo tomo una pistola, vaya al banco, cuando no tengo plata y tengo que alimentar a 10 o 12 niños y tengo todos los niños hambrientos, pues sí, es razonable que yo agarre un arma, vaya al banco a pedir plata para poder comprar comida a mis niños. Eso es racional, pero no es razonable. No es razonable porque violo el derecho del cajero, violo la tranquilidad de la gente que está alrededor y me arriesgo también a perder la vida y perder también ese apoderamiento de los niños también. Entonces, es racional, pero no es razonable. ¿Qué es lo razonable? Lo razonable es el convencimiento acorde con el sentido común. Es decir, no es de sentido común que se roba un banco. Eso no es razonable, pero sí que es racional. Tenemos que entender esta diferencia entre lo racional y lo razonable. En muchas ocasiones, lo racional viene del convencimiento propio simplemente porque lo creo, pero no es razonable porque cuando me pongo a evaluarlo resulta que no tengo argumentos suficientes como para demostrar que eso que yo creo es una realidad existente. Luego, el criterio particular es variable. El sentido común es inmutable, es invariable. El sentido común es aquella razón que justifica el acto para todos los intelectos que lo aprecien o que lo busquen o que lo traten de encontrar. Las matemáticas, por ejemplo, son de un criterio universal. La geometría es de un criterio universal. El sentido de la geometría de las matemáticas es buscar esa justificación invariable, aquellas razones que son constantes e inmanentes.
Racional es el convencimiento particular de un individuo. Al ser particular es variable, es proporcional al criterio particular de la persona y es subjetivo o sujeto a dicha mentalidad o criterio particular. Eso es el aspecto racional, como lo explicaba antes. Lo razonable es el justificativo ajustado a la necesidad que certifica la existencia. Es decir, lo razonable se va a justificar siempre que busquemos esa razón fundamental. Lo racional es particular e intrascendente, lo razonable es universal y por todo reconocible, luego es trascendente, se reconoce siempre, lo reconocen todos. Ese es el sentido común. Aquello que reconocen todos siempre, eso se dice que se ajusta y esa justicia es permanente, es constante, es inmanente, es inmutable, es incambiable, es invariable. El ser humano apareció, cuando aparecimos en la Tierra, apareció en un ambiente repleto de información. Toda existencia contiene una razón de ser, y esa razón de ser, que es por algo y es para algo, es la información contenida en esa existencia. Cuando miramos el pasto existe por algo y para algo. A lo mejor no sabemos cuál es la necesidad originaria del pasto, pero sí sabemos que sirve para alimentar a los mamíferos. El árbol está ahí por algo y para algo. Bueno, a lo mejor no comprendemos por qué se origina el olivo, pero sabemos que la aceituna sirve para la alimentación. Así podemos observar cualquier cosa. El rosal está ahí por algo y para algo. Cuando comprendemos el por algo y el para algo de esa existencia, podemos decir que conocemos y comprendemos la existencia en sí. Así que cuando yo conozco de la tiza, conozco el origen, la identidad y el propósito, sé cómo hacer una tiza. Si sé que el origen de la tiza es un carbonato, que es un yeso, y ese yeso lo mezclo con una cola de tragacanto, un poquito de agua, y de esa forma después lo meto en un pirulí de papel, y de ese pirulí me sale una tiza con la que puedo escribir. ¿Para qué es la tiza? Para escribir. ¿Cuál es el origen de la tiza? El yeso. Bueno, lógicamente, si sé que ese yeso me sirve para escribir, conozco lo que es el origen, la identidad y el propósito de la tiza. Pero cuando no conozco el por qué ni el para qué del objeto, no conozco el objeto tampoco. El por y el para del qué es invariable, es inmutable, es absoluto y único, por ser producto resultante de una finalidad específica. En el caso de la tiza, pues el porqué de la tiza es para trazar con ella, lógicamente, y cuando no me sirve para trazar, pues es basura. La tiro al basurero y no me sirve para eso. ¿Por qué? Porque el propósito de la tiza es escribir. Cuando conocemos el por qué y el para qué del qué, sabemos cuál es la razón del qué. Ahora, el cómo, el dónde y el cuándo son variables. Eso sí, el por qué y el para qué son inmutables, son incambiables, son la justa razón. El cómo, dónde y cuándo son aspectos variables. ¿Por qué? ¿Cómo hiciste la tiza? Bueno, le eché más agua, menos agua, eché más carbonato, menos carbonato, le puse más gorda, más flaca. ¿Cuándo la hiciste? Pues la hice ayer o la hice hoy, la hago mañana. ¿Cómo la hiciste? Bueno, pues de tal forma, ¿con cuánto? Cantidad, bueno, pues tal cantidad, eso puede variar. Eso puede variar. Y es curioso porque la ciencia y la filosofía tocan estos dos ámbitos. La ciencia se encarga de decirte el cómo se originó la especie humana, dónde comenzó la especie humana, cuándo, en qué momento de la historia, en qué edad se origina la especie humana, pero no te explican el porqué de la especie humana ni el para qué de la especie humana. El porqué y el para qué son aspectos filosóficos, son aspectos que tienen que ver con la epistemología o con el significado que se le dé a esa razón de ser, y no es el significado que uno le dé, sino que tiene que descubrir el significado auténtico de esa razón de ser humano. Cuando comprendes el porqué y el para qué del ser humano, puedes decir que conoces y comprendes la humanidad. Cuando no se comprende eso, lo que tienes es una idea en el aire, un credo, un convencimiento, ya sea filosófico, religioso, político o científico, entre paréntesis, porque la ciencia no es la encargada de ofrecerte la razón del porqué y del para qué de la humanidad. Luego, cuando conocemos el porqué y el para qué, tenemos toda la información. Ahora, ¿qué es esto de la información? Porque la información decimos que existe en todo. Pues sí, la información es el conjunto de conocimientos, el conjunto de datos que son capaces de ser reconocidos por el intelecto. Cuando el intelecto reconoce algo, va a reconocer alguna razón, y esa razón ya es información. Luego, la información está en todo. Se reconoce aquello que concuerda
y convence al criterio del individuo. Esto es curioso y tenemos que comprenderlo también, porque dentro del criterio del niño, del adulto, del adolescente, existe un convencimiento natural normado y un convencimiento adquirido. El convencimiento natural viene de nuestra conciencia original. Todos los seres nacemos con la misma conciencia que nos indica cuál es la idea de este ser, cuál es ese ideal humano, cuál es el sentido de la verdad de las cosas, de los justificativos de las cosas, cuál es la justa razón. Lo tenemos también en nuestra conciencia mediante el sentido común y cuál es el bien común, cómo nos establecemos buenos o malos. La conciencia original del ser humano nos dice esto te conviene, esto no te conviene, esto está bien, esto está mal, esto es agradable, esto es desagradable, esto satisface, esto no satisface, nos lo dice la conciencia original. Pero tenemos también la conciencia adquirida, esa conciencia adquirida de asumir el sabor de la cerveza. Cuando el primer trago que te bebes de cerveza casi que lo escupes porque es una sensación de desagrado, pero después te acostumbras a tomar cerveza y disfrutas de la cerveza 2 o 3 meses después de haber empezado a tomarla. Eso es conciencia adquirida. El vino, por ejemplo, toma el primer vaso de vino que le das a un niño, te lo escupe, pero te vas acostumbrando y tomas vino. El jugo de limón lo pones en la boca a un niño y te lo... Bueno, pero después de un tiempo puedes tomarte el jugo de limón. Es decir, hay un montón de condicionamientos adquiridos, estoy hablando del gusto, pero podría hablar también de la verdad, de la noción de la certeza. Te explican que existe el extraterrestre hasta que empiezas a comprender que el ovni es objeto volante no identificado. Si no es identificado, no puedes decir que exista porque no está identificado. Es algo que viste, pero no tienes cómo definir que eso es extraterrestre o que eso es un platillo volante o que eso es un objeto volante no identificado. Y como no lo identificas, no es. Luego, ese tipo de cosas son adquiridos y esa naturaleza adquirida o esa noción de la conciencia adquirida, noción de las cosas adquiridas a veces nos confunden y nos hacen ser inseguros del conocimiento. Si se reconoce aquello que concuerda y convence al criterio del individuo. Reconocer es volver a conocer. Esto ya lo decía Kant. Tenemos una conciencia a priori, tenemos una noción de prototipo, de protoimagen a priori, y esa noción de prototipo, protoimagen es la que nos permite reconocer las imágenes o los tipos de las cosas que estamos observando, porque ya tenemos esa noción en nuestra memoria. Eso, reconocer es volver a conocer, donde se deduce que existe una conciencia a priori en la memoria del individuo con la que concuerdan los conocimientos adquiridos. Es lógico sentir que existe eso así, del mismo modo que es lógico sentir que dentro de la energía existen todo tipo de energías, que dentro del poder existe todo tipo de poder, que dentro de la justicia existe todo tipo de justificantes, de que dentro de la satisfacción existe todo tipo de sensaciones de agrado. Lógicamente esas cosas son lógicas de deducir. ¿Qué es la inteligencia? Este es un tema también muy conflictivo porque se tiende a pensar que la inteligencia es más o menos, que existen inteligencias artificiales, inteligencias no artificiales, que existen inteligencias muy desarrolladas, inteligencias no muy desarrolladas, como que la inteligencia fuese una especie de balón, una especie de globo que se infla y se desinfla. La inteligencia es un mecanismo operativo, nada más. Es como el tribunal. El tribunal en un juzgado es un tribunal que tiene, pues bien, al juez, que tiene al abogado defensor, al fiscal, y que entre el fiscal y el defensor empiezan a hablar de las pruebas que tiene uno y que tiene otro, y ahí el juez va a determinar si en base a esas pruebas la sentencia es esta o es la otra. La inteligencia es un mecanismo operativo exactamente igual a ese. Está compuesto por una conciencia y esa conciencia coopera en la posición del juez o en la posición de la Constitución o Corte Suprema o en la posición del derecho civil o el derecho penal. Esa es la posición del que va a juzgar. Nuestra conciencia va a juzgar. Ahora, como os decía, tenemos una conciencia original, sana, pura, y tenemos una conciencia adquirida que no es tan sana ni es tan pura. Está repleta de conocimiento adquirido que nunca lo hemos evaluado, entonces no sabemos si es cierto o no es cierto, pero lo creemos. Lo creemos y lo tenemos ahí archivado en nuestra conciencia. Estas dos conciencias, la original y la archivada, o la original
y la adquirida van a operar en el juicio de valor que nosotros realicemos frente a una situación. En esa situación lo que vamos a hacer es evaluar, y evaluamos también, como os digo, mediante la defensa, mediante la credulidad, por llamarlo de alguna manera, mediante la ingenuidad, mediante el tener fe o confianza en que eso que está diciendo es cierto, y mediante el otro, el abogado fiscal o el incrédulo, que va a dudar de eso y va a decir, bueno, ¿será realmente cierto? ¿No será cierto? De acuerdo con estas experiencias mías, eso puede ser cierto, de acuerdo con esta experiencia puede ser no cierto. Una vez que tenemos esa argumentación entre las pruebas de uno y del otro, podemos emitir la sentencia. La conciencia original es el sentido del deber, el sentido común y el sentido del ideal humano, natural. Eso lo tenemos en la conciencia original. La conciencia adquirida son los datos del raciocinio adquirido por el individuo en particular, a lo largo de su experiencia, sus costumbres, de su nacionalidad, de su etnia, de su lugar donde esté. Lo que hace la inteligencia es que en base a la conciencia original y a la conciencia adquirida que forman el criterio, en base a ese criterio induce o deduce, compara, analiza y discierne. Y ese discernimiento le va a llevar a emitir un juicio de valor y a decir, sí, eso es cierto, eso no es cierto, eso es verdad, eso no es verdad, eso me agrada, eso me desagrada, eso me beneficia, eso no me beneficia. La inteligencia se informa mediante los sentidos, mediante la vista, el olfato, el oído, el gusto, el tacto, el equilibrio, la memoria. Todos estos aspectos influyen en la inteligencia y la inteligencia los utiliza para poder conocer las cosas. Las razones no justificadas crean una noción insegura. Es decir, cuando yo no tengo la certeza de que ese ovni realmente es una nave espacial que viene de Marte y llegó aquí con tal combustible y a tal velocidad y los personajes están ahí, cuando no tengo esa certeza de lo que veo y digo que es un objeto volante no identificado, yo me quedo inseguro. Y sí, vi una cosa rara, vi una luz, vi una cosa que se movía, no sé lo que es, pero lo vi. Claro, viste eso, pero no puedes certificar lo que es porque no sabes cuál es su por qué ni su para qué. ¿No? Entonces no conoces el qué. Toda razón se justifica en su por qué y en su para qué. Sin comprender el origen y el propósito, no se comprende la identidad de esa existencia. ¿Aplica esto al arte? Claro que aplica al arte. Aplica al arte, aplica a la naturaleza humana, aplica a la naturaleza de la creación y a aquello que necesites sentir seguro de su verdadera razón, a todo aquello que tú necesites convencerte de ello. Bueno, si no tienes el por qué y el para qué, vas a estar siempre dudando de qué es ese qué. Cuando no comprendemos cuál es el origen del arte, cuando no comprendemos cuál es la finalidad del arte, nos quedamos con que el arte es mojar un pincel en pintura y pintar sobre una superficie, sobre un soporte. Pero el arte es mucho más que eso. El arte es un proceso de desarrollo consecutivo, es decir, tú vas mejorando aquellas cosas poco a poco en calidad, en comunicación y en armonía. Y eso es el arte. El arte es buscar esos tres aspectos de comunicación, de armonía y de calidad de los productos. El ser humano aparece en un ambiente, sí. Aparece en el ambiente en el que nos encontramos hoy en día, lo que llamamos tierra. Se cree que esta tierra era en principio un lugar líquido, en el que por razones tectónicas o volcánicas empezaron a salir esos materiales del magma, empezaron a salir a la superficie, aparecieron los continentes, aparecieron las islas, todo lo demás. Y en el mar aparecen también, según la teoría de la evolución, aparecen peces, aparecen seres invertebrados y seres vertebrados. Entre el mar y la tierra aparecen después anfibios, reptiles y peces, unos de sangre fría, otros de sangre caliente. En la tierra aparecen, estoy utilizando este término, aparecer porque no sabemos cómo llegaron ahí, pero surgen, están ahí, aparecen insectos, animales y aves. Unos creen que se originaron por azar y otros creen que se originaron por un origen creador. Estas son las dos tendencias. Una te dice que las cosas son casuales, que van surgiendo no se sabe cómo, pero a través de la historia durante miles de millones de años y debido a mutaciones, presiones ambientales y todos estos bla, 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 aparecen las cosas. No se sabe cómo, pero salen ahí. Y otros te dicen que esto fue creado por un dios, por un mito, por alguien que está ahí decidiendo el cómo, cuándo y dónde se hace. También extraño cómo y dónde está ese mito y quién origina ese mito y es muy extraño. Las dos posturas son realmente extremas y muy irracionales. ¿Por qué? Porque vamos a ver cómo justificamos
si se originaron por azar, por ejemplo. Si se originan por azar después de una multitud indemostrable de años y de supuestas mutaciones o presiones ambientales, debería explicarse cuál es el salto de la lombriz a 100 pies. Habéis visto que se parecen mucho. La lombriz y el 100 pies son muy parecidos. ¿Y qué decimos del 1000 pies? Se parecen bastante, pero son en extremo distintos. De hecho, el 1000 pies se come a la lombriz. ¿O cómo pasa un animal de sangre fría a otro de sangre caliente? ¿De qué manera? ¿Cómo se calienta la sangre? ¿Van como un guatero por ahí calentando la sangre? ¿Cómo una serpiente resulta que tiene la sangre fría y otra tiene la sangre caliente? El otro animal que está al lado tiene sangre caliente. ¿Cómo pasa la sangre fría a la sangre caliente? ¿Cómo se transforma la piel dura de un crustáceo en piel blanda de una lagartija o viceversa? ¿Cómo se transforma la piel blanda de una lagartija en la piel dura de un crustáceo? O cómo la lagartija se transforma en un cocodrilo, en un lagarto, y cómo pasa un bípedo a cuadrúpedo sin ser tríptico, sin tener 3 patas. ¿Y por qué no existen animales con una sola pata? Claro que si es por azar, cualquier cosa es posible, y lo imposible por azar es la continuidad secuencial. Eso es lo imposible por azar. Por azar no se puede tener una secuencia. ¿Por qué? Porque una cosa una vez es casual. 2 veces, bien, es coincidencia, pero 3 veces ya es secuencia. Y imaginaos lo que pasa con los elementos simples. Tenemos el hidrógeno, tenemos el helio, tenemos el litio, tenemos el berilio, 4 elementos. Vamos a tomar nada más que esos 4. Eso son más que suficiente. La evolución nos dice que todo es masa. Y como todo es masa, es una masa progresiva en secuencias evolutivas. Entonces, claro, la masa del electrón del hidrógeno, que es 1, bueno, cuando pasas al helio debería ser masa 2, pero no es masa 2, es masa 4. 4 pero es masa 4. Y cuando pasas del helio al litio no es masa 4, masa 5, sino que es masa 6. 1, 4, 6 es incoherente, no es secuencial. Y después el berilio resulta que tiene 4 electrones, pero tiene una masa 9 punto algo. Es decir, los números aquí, 1, 4, 6, 9 son ¿cómo? No hay una secuencia evolutiva, no podemos decir que es una secuencia evolutiva. Luego, en esa numerología, en esos números, en esa cantidad de masa, la materia no tiene una unidad consecutiva. Pero sí que lo tiene el hidrógeno, el helio, el litio y el berilio. ¿Por qué? Porque son hechos por una razón específica y particular. Es decir, cuando el hidrógeno es hecho con una finalidad específica, el helio es hecho con una finalidad específica, el litio es hecho con una finalidad específica, el berilio es hecho con una finalidad específica, encontramos una unicidad consecutiva. Todos ellos están hechos con una unidad específica, mientras que en la materia, en la masa no coincide. No todas las masas son iguales. Luego, la intención, selección y poder de la energía originaria es consecutiva. Si yo digo que el electrón está hecho por medio de una intención, de una selección y un poder hacerlo, y con una finalidad específica, ser hidrógeno, vamos bien. Si digo que el helio está hecho independientemente del hidrógeno, con una intención, selección y poder particular, con una finalidad específica, bien. Si yo digo que el litio está hecho con una intención, selección y poder, también con una finalidad específica, bueno, estamos bien. Si el berilio está hecho y así, si sigo así con todos los elementos simples, si sigo así con la naturaleza, con que el rosal está hecho para ser rosal, el limonero está hecho para ser limonero, el olivo está hecho para ser olivo, bueno, lógico, sí, tiene intención, selección y poder. Ahora, que esa intención, selección y poder vengan de un hombre macho sentado en una nube, pues también es ilógico. Ahora, si decimos que eso proviene de una energía originaria, suena mejor. Suena mejor. Y fijaos en el ADN de un genoma de cualquier ser. El ADN es información, y es información complementaria, la adenina, la timina, la citosina, todas estas partículas se ligan entre sí, se conectan entre sí. ¿Me vas a decir que esa información fue puesta en el genoma por azar? ¿O que fue originada por un genio? No, en ningún caso, ni fue originada por un genio, ni fue puesta ahí por azar. ¿De dónde proviene esa información? Bueno, proviene de la intención, selección y poder de realizar una finalidad específica. Cada uno debe convencerse en base a su propia inducción, deducción y discernimiento particular, pero
Por favor, no crean las cosas porque sí. Busquen los fundamentos esenciales de la naturaleza, busquen los fundamentos esenciales de la creación, busquen este tipo de procesos a ver si se justifica la evolución o la creación o el creacionismo o el evolucionismo, a ver si eso se justifica, cómo se justifica y qué otras posibilidades encuentran para justificar el proceso de desarrollo de la naturaleza de la creación. Esto es importante, como les digo, no solo bajo el punto de vista biológico o bajo el punto de vista psicológico o filosófico, sino bajo el punto de vista del arte. ¿Por qué? Porque el arte incluye todos los ámbitos del trabajo, todos los ámbitos del pensamiento, todos los ámbitos de la sensibilidad. El arte es por decir de alguna manera, es la categoría más inclusiva que existe. ¿Por qué? Porque beneficiar cualquier cosa es un acto de arte. Mejorar cualquier cosa es un acto de arte. Convencerse de las razones justas es un acto de arte. Satisfacer al otro en la armonía es un acto de arte. Espero que con esto les haya aclarado un poquito estos aspectos contenidos en el arte. Muchas gracias.